La seducción de la comunidad artística en realidad no es, con fondos públicos, claro, no es un método nuevo. El que inventó todo, como bien lo dijo alguna vez Fidel Pintos, fue el general. Perón había hecho esto en su primer gobierno. Y Silvia Mercado escribió un libro muy interesante, que yo recomiendo ya hace tiempo, si no lo leíste todavía, hacelo, que se llama El inventor del peronismo. El inventor del peronismo es la vida de Raúl Appold, que fue el primer tipo que se le acercó a Perón y le dijo: general, compremos a los artistas, compremos cine, compremos la radio, y hagamos, allá en esa época no lo llamaban relato, lo llamarían de otra manera, pero digamos, hagamos un verso que aguante como para generar un mito y ir creando el poder desde el poder mismo. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Jorge Lanata te habla. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por llamar. Y sí, bueno, ayer vi el programa, es impactante la información que desplegaste. Y bueno, lamentablemente sí, originalmente, el primero que utilizó el aparato de comunicación del Estado para domesticar a la comunidad artística, para imponer, digamos, con el objetivo de imponer una voz única, fue efectivamente Raúl Appold en los dos primeros gobiernos de Perón. Primero, Jorge tomó a los artistas populares. Es impresionante cómo se parece, porque, digamos, se puede decir que de algún modo Néstor Kirchner lo primero que buscó captar, efectivamente son los artistas populares, pero después fue, y en el caso de Appold, y en el caso de Perón, en el peronismo original, fue Hugo del Carril como un ícono, ¿no? Claro. Pero después, efectivamente, desde la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, a través de subsidios y créditos para filmar, para producir obras de teatro, y a partir de la discriminación de los artistas que podían trabajar o no, Appold tenía una frase muy lamentable que decía: tal artista corre, tal no corre. Era como, o sea, no decía está censurado, dice este corre, aquel no corre. Bueno, así fue domesticando a toda la comunidad artística, básicamente a los que tenían ciertos problemas económicos o financieros, y después a la totalidad. Los que no aceptaban sus directivas, o tenían que exiliarse, como el caso de Santiago Gómez Q, o directamente caían presos. En su momento Hugo del Carril, que era un hombre que venía del socialismo y que incluso estuvo en la movilización de la Unión Democrática en 1945-46, y que luego fue captado por Perón porque era un hombre sensible y veía que el pueblo lo respaldaba y no quería estar afuera de ese proceso. Obviamente, como tenía una trayectoria política, empezó a ver que había muchos compañeros suyos que estaban presos, que estaban siendo torturados, cuyas familias eran perseguidas, empezó a reclamar y también cayó bajo la guadaña de Appold, que no lo dejaba seguir trabajando. Lamentablemente ese proceso, digamos, de autoritarismo, de utilización de los artistas populares, digamos, del aparato de comunicación del Estado, para domesticar a los artistas populares, es muy parecido lamentablemente a lo que se está viviendo hoy, efectivamente. ¿Qué tal, Silvia? Nicolás Winaski soy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Bien, ¿podés contar la anécdota con la que empezás el libro, que es alguien que conoció a Apple, va a la Quinta de Olivos y le cuenta a Kirchner todo esto? Sí, es un dirigente peronista que yo digo debe estar ahora muy enojado conmigo, porque él a mí me había contado hace muchos años que él, cuando era muy joven, cuando tenía 20 y pico de años, conoció a Raúl Appold cuando Appold volvió de su exilio en la década del 60. Y entonces él me contaba, él tuvo largas charlas con Raúl Appold y le contó con muchísimo detalle todo lo que había hecho para captar a la comunidad artística, para además, obviamente, captar a la comunidad artística significaba que después vos tenías que hablar bien del gobierno, obvio, porque lógico. si no, eras un enemigo, ¿viste? Antes te llevaban preso o tenías que exiliarte, ahora te tiran la FIP. Bueno, cuando yo empecé la investigación sobre la biografía de Raúl Appold, que yo digo que es el secreto mejor guardado del peronismo, porque nadie sabía, yo misma tampoco, qué era de su vida, dónde había nacido, cómo había muerto, me acordé
ni siquiera se sabía su trayectoria, no se sabía nada. Me acordé de este dirigente que en la década del 90 me había comentado muchas anécdotas de Raúl Apol. Y para mi sorpresa, cuando lo voy a entrevistar, él ahora vive en Mar del Plata, me dice que apenas iniciada la crisis con el campo, lo fue a ver a Néstor Kirchner para decirle, bueno, para contarle todo lo que Raúl Apol le había contado y cómo utilizó el aparato de comunicación del Estado para generar su opinión pública favorable, digamos, para generar legitimidad para él mismo, para el gobierno, para justamente anular cualquier otro tipo de voz opositora, digamos, utilizar la comunidad artística para anular las voces opositoras. Bueno, yo la verdad que quedé muy sorprendida con esta anécdota. Y yo creo que él no se daba cuenta de lo que me estaba contando. Él estaba muy feliz de lo que me estaba contando. Él pensaba que le había hecho un gran aporte a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner primero lo escuchó con cierto escepticismo, pero bueno, cada vez se fue interesando más, le hizo muchísimas preguntas. Realmente se interesó apasionadamente en el asunto y después se despidió. Él nunca pudo saber si, incluso hasta llegó a pensar que tal vez mucho no le había interesado, a pesar de que tuvo una reunión muy muy larga con Néstor Kirchner en ese momento. Él después nunca más volvió a hablar con Néstor Kirchner. Él, como digo, sentía que había hecho un gran aporte para la causa nacional y popular. Y bueno, después uno pudo ver con el tiempo. Yo lamentablemente no lo pude chequear con Néstor Kirchner porque lamentablemente falleció, pero bueno, uno puede ver que muchos de esos consejos que ese dirigente peronista le transmitió de lo que había hecho Raúl Apol en el peronismo original, no solo en la cooptación de artistas, sino también en la compra de medios de comunicación, sino también en en la persecución a cualquier persona con cierta popularidad que hablara en contra, o que tal vez no que hablara en contra, que pusiera en tela de juicio algunos de los aspectos del gobierno. Bueno, por supuesto, el control del papel. Apol controlaba desde la Subsecretaría de Informaciones y Prensa el papel que se distribuía entre los diarios. Por eso, incluso los diarios, los únicos 2 diarios que no habían sido comprados por el aparato de comunicación del gobierno, estaban obligados a autocensurarse. Ahora, Silvia, ¿qué tal? Jorge Fernández Díaz, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Evidentemente hay que explicarle a la gente lo que significa crear una red de beneficios según la cual los ídolos populares, si hablan bien del gobierno, o están con el gobierno, o declaran en alguna entrevista a favor del gobierno, eso vale oro para cualquier gobierno, entran dentro de producciones, entran dentro de un circuito que los beneficia. Yo quiero que cuentes qué hacía Apol con el celuloide, porque eso me parece que revela bien lo que pasaba en ese momento, ¿no? Sí, bueno, el papel es el insumo crítico para los diarios, el celuloide insumo crítico para las películas. Por lo menos lo era, digamos, cuando no había las facilidades tecnológicas de lo digital. Argentina era importadora neta de celuloide, era una tecnología que solo se producía en Estados Unidos y en algún país de Europa, pero con buena calidad solo en los Estados Unidos. Y previamente a la llegada de Perón, Argentina era castigada por los Estados Unidos por su política, digamos, de neutralidad. Entonces, desde los Estados Unidos se empezó a fomentar y a facilitarle la cantidad que pidiera al cine mexicano, por ejemplo, y a castigar a la Argentina. En ese momento, Apol, que todavía no era funcionario del gobierno, sino que era un lobista de Argentina Sonofilm, que era una de las grandes productoras de cine del momento, logra traer película, digamos, celuloide de contrabando. Pero después,
partir de este problema empieza a acercarse a Perón cuando era secretario de Trabajo para que intervenga en la crisis del cine argentino, y efectivamente ahí, es decir, antes de que Perón sea presidente, empieza el romance de Perón con el cine, con el espectáculo, con los artistas, porque... Pero le daba celuloide, a los amigos le daba mucho celuloide para que hicieran muchas copias y tuvieran éxito, y a los que no eran tan amigos le retaseaba el celuloide para que pudieran estrenar en menos salas. ¿Sí? Claro, ¿Así? bueno, eso, claro, existe el cuento muy largo, pero es efectivamente así. Es decir, a los diarios que eran amigos les daba papel. Le daba más papel. Y a los directores de cine que eran amigos les daba película virgen, celuloide, para poder hacer todas las copias que quisiera. Así tenía un control directo, no solo a través de los subsidios y los créditos, sino también del insumo imprescindible. E incluso después Apol se metió mucho en los contenidos. Y yo también comparaba, cuando se armó todo este papelón con la película de Néstor Kirchner, comparaba, esos episodios, bueno, que primero la película de Caetano no, y luego se contrató a Paula de Luque, con la película El Grito Sagrado, que dirigía Luis César Amadori. Que dirigió, que produjo y se presentó en el Festival de Cine de 1954. Como Luis César Amadori, que era muy amigo de Apol, estaba obsesionado con hacer una película que sea del agrado de Apol, que Apol no le moleste, no se enoje y la deje estrenar, hizo un bodrio. El bodrio de esa película fue tan grande, que después Apol estaba enojado con la película que hizo y no lo llevó a Apol al estreno, Apol a Perón al estreno del Grito Sagrado, que era una película que salió carísima, la película más cara de esos tiempos, sino que lo llevó a Perón al estreno de otra película, una película norteamericana. ¿Cuál es para mí, digamos, la conclusión de este asunto? Que finalmente los artistas hacen tanto esfuerzo por agradar al gobierno, porque el contenido sea del agrado del poder que te da la plata, que terminas haciendo bodrios que no le interesan a nadie y que además te anulan como artista. Pero bueno, como los artistas, yo suelo decir, son seres sensibles que no entienden de política, y finalmente lo que quieren es producir obras y que su arte sea exhibido y que la gente tome contacto con ese arte. Muchas veces son engañados y después pierden su dignidad, lamentablemente, muchos artistas, y ya no saben cómo volver atrás, se sienten encerrados y a veces sin querer dicen alguna palabra que al poder no le gusta y son castigados con todo. Sí, claro. El mismo aparato de comunicación que los benefició, después es todo un aparato de comunicación que va en contra de ellos. Es horrible realmente. Gracias, Silvia, por la comunicación. Silvia Mercado, autora de El inventor del peronismo.